buenas noches y Dios los bendiga en el nombre del Señor Jesucristo. Y bueno, vamos entonces a ir a la palabra de Dios en esta oportunidad y quiero que tomen sus Biblias y vamos primero a comenzar con el versículo 6 de 1 Corintios capítulo 8. Vamos a 1 Corintios capítulo 8, por favor. 1 Corintios capítulo 8. Y en el versículo 6, comencemos allí. Vamos a leer unos versículos que son muy importantes a la luz de este tema, de esta enseñanza que se titula Dios primero y ante todo. Dios primero y ante todo. Y eso es porque hay un tiempo para todas las cosas, pero eso sí, hay una sola cosa para todos los tiempos, y es Dios y lo que Él dice en su palabra. Dios y su palabra, lo que Él dice en su palabra. Eso es para todos los tiempos. Por eso el 1 Corintios 8:6 dice así, para nosotros, y está hablando Pablo y Sóstenes, para nosotros, sin embargo, hay un Dios, solo hay un Dios. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. ¿Quién? El Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Versículo 7 luego dice, pero no en todos hay este conocimiento. Perdón. Esta palabra conocimiento es muy importante, porque es esa palabra griega gnosis, que significa el entendimiento de algo, el cual se manifiesta en la conducta correspondiente a ese entendimiento. O sea, el que Dios sea nuestro único Dios, el Padre, y nosotros para Él, es un conocimiento, no es un sentimiento, no es una emoción que viene y se va, es un conocimiento, un entendimiento claro y exacto de ello, y que se manifiesta en la conducta correspondiente a ese entendimiento. Por lo tanto, una persona puede asentir en su mente que Dios es primero y ante todo en su vida, pero en su conducta y en sus acciones, Dios no es ser primero y ante todo en su vida. Por eso es que esta verdad es tan importante y es para todos los tiempos, ¿sí? Vamos a ir entonces a un relato en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué. Vamos a ir entonces a estudiar este relato de Josué, que está escrito para nuestro aprendizaje, en relación con Dios primero y ante todo en nuestras vidas. En Josué, en el capítulo 24, vamos a leer todo este relato de este capítulo 24 de Josué. Y Josué fue un hombre maravilloso, un ejemplo extraordinario. Josué fue un testimonio para Dios, toda su vida fue un testimonio para Dios. Él vivió una vida que agradó a Dios, ese Josué. Y es un ejemplo para nosotros hoy en día, la manera como él conquistó esa tierra prometida, andando con y para Dios, teniendo a Dios primero y ante todo en su vida, ¿sí? Y en Josué 24, mire lo que dice aquí acerca de este hombre y lo que él hace ya finalizando su vida. Y él se dirige al pueblo de Dios y dice así, versículo 1, reunió Josué a todas las tribus de Israel, ¿en dónde? En Siquem. Y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron, ¿qué? Delante de Dios. Así que ese es el primer versículo muy importante, ¿sí? Dice que los reunió en Siquem. En Siquem era para los hijos de Israel un lugar muy significativo, muy importante para ellos, porque fue en Siquem cuando Dios por primera vez le reveló a Abraham que le daría la tierra prometida. Fue en Siquem. Y también fue en Siquem cuando Jacob enterró los dioses ajenos. Fue en Siquem. Y fue también en Siquem
donde se pronunciaron las bendiciones y las maldiciones de la ley. Por lo tanto, ese lugar era muy significativo para los hijos de Israel. Y luego dice que reunió a los ancianos de Israel, a sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Se presentaron delante de Dios. Eso quiere decir que se presentaron ellos mismos delante del hombre de Dios, Josué, lo cual implica que Josué les va a decir la palabra de Dios. Palabra de Dios, lo que él va a decirles, ¿sí? Entonces luego dice, versículo 12, dice, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Aquí Josué va a empezar a hacerles como un resumen de dónde es que ellos vienen y por qué ellos están donde están, ¿sí? Entonces sigue diciendo, versículo 3, y yo, Jehová, y aquí mire estos pronombres refiriéndose a Dios, yo, Jehová, tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y yo lo traje para toda la tierra, por toda la tierra de Canaán, y yo aumenté su descendencia, y yo le di, ¿a quién? A Isaac. Versículo 4. A Isaac, yo Jehová, le di a Jacob y a Esaú. Y a Esaú le di el monte de Seir para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron ¿a quién? ¿A dónde? A Egipto. Versículo 5. Y yo, ahí está, sigue siendo el pronombre de Dios. Yo envié a Moisés y a Aarón y yo herí a Egipto, conforme a lo que yo hice en medio de él, y después, ¿qué hice? Os saqué. Versículo 6. Yo, Jehová, saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, y él hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que yo, Jehová, hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto, 40 años, nada menos y nada más. Esos son muchos días en el desierto. Versículo 8, dice, yo os introduje en la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas ¿quién? Yo los entregué en vuestras manos, y poseíste su tierra, y yo los destruí delante de vosotros. Así que estamos empezando a ver claramente lo que Dios quiere mostrarles a ellos, ¿sí? Que fue Dios el que hizo todo esto por ellos. Versículo 9. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. ¿Mas quién? Yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente, y os libré de sus manos. Dice el versículo 11, pasasteis el Jordán, y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, gergeseos, heveos y jebuseos, ¿y quién? Yo los entregué en vuestras manos. Así que Dios estaba poniendo las cosas en su orden, como debe ser. Dios primero y ante todo, ¿sí? Y nunca debemos de olvidar eso, ¿sí? Que es Dios, en todo momento, ¿sí? Porque hay un tiempo para todas las cosas, pero hay una sola cosa para todos los tiempos, y es Dios en nuestras vidas, ¿sí? Y Josué les está recordando eso, ¿sí? Y es que es muy fácil olvidarse de uno de eso. Hoy en día es un tiempo de tantas distracciones, que la gente se involucra en tantas cosas y se olvidan de lo más importante, ¿sí? Que es Dios. Dios, ¿sí? Si no fuera por Dios no estuviéramos aquí. Eso es simplemente así de sencillo, ¿sí? Así que aquí Josué les recuerda algunas de las cosas que Dios hizo por ellos. No fueron los hijos de Israel quienes ganaron las batallas, fue Dios quien las ganó.
Observe un ejemplo, sigamos leyendo, observemos cómo es que lo hizo Dios por ellos. Versículo 12. Y envié delante de vosotros, ¿qué dice? Tábanos. Tábanos es moscas, unas moscas grandes que pican a los caballos y a los animales y los hace brincar, imagínense. Y él envió estos animales, ¿sí? Estas moscas gigantes, ¿sí? Dice que Dios envió delante de vosotros tábanos, los cuales, los tábanos, los arrojaron a los jabuseos, a los cananeos, de delante de vosotros. Esto es, a los 2 reyes de los amorreos, no con tu espada, ni con tu arco. Versículo 13. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, y en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, ¿qué? Coméis. ¿Sí? Y eso no ha cambiado nada, tampoco para nosotros hoy, ¿sí? Dios hizo todo esto por los hijos de Israel, pero hoy en día, hoy mismo, Dios también nos ha dado cosas que no hemos merecido, victorias que nosotros no hemos ganado. Dios ha sido nuestro hacedor, potente hacedor. Así que después de que Josué les recuerda lo que Dios ha hecho por ellos, entonces ahora Él les va a recordar de la responsabilidad de ellos para con Dios. Sí, y es como nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Inclusive en Efesios 1 dice que nosotros somos para la alabanza de su gloria, ¿sí? Para la alabanza de su gloria, por las riquezas de su gloria, de su gracia para con nosotros. Nosotros somos para la alabanza de su gloria. Él nos ha bendecido más que abundantemente y ahora nosotros somos para la alabanza de su gloria. Pero mire el versículo 14 entonces lo que les dice ya Josué en cuanto a su responsabilidad para con Dios. Y qué es lo que nosotros hemos de nosotros apropiar aquí, ¿sí? A aprender. Mire el versículo 14 ese versículo 14 es como para enmarcarlo, porque es la enseñanza de este relato, ¿sí? Versículo 14 dice, ahora, ¿cuándo? Ahora pues, no mañana, ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, ¿y qué? Y servid a Jehová. Eso está escrito a los hijos de Israel, ¿sí? Eso está escrito a los hijos de Israel, ¿sí? Y es bien maravilloso poder nosotros aprender allí, ¿sí? Aprender de esto y cómo Josué trabaja con los hijos de Israel para que ellos tomen esta acción y dejen esos dioses ajenos. Y dice, así que el primer mandamiento que Josué les dice a los hijos de Israel es que se deshacieran de cualquier otro dios que tuvieran, ¿sí? Esa era la acción específica, con propósito, para ellos poder servir a Dios verdaderamente, ¿sí? Era que se quitaran todos los dioses ajenos que tuvieran, ¿sí? Y bueno, está hablando de estatuas y monumentos físicos, ¿sí? Erigidos a otros dioses. Uno puede que no tenga una estatua, ¿sí? Erigida en su casa o en su cuarto, ¿sí? Pero uno sí puede tener un dios ajeno o dioses ajenos, ¿sí? Porque un dios ajeno, el dios ajeno de uno, ¿sí? Puede no ser una estatua, pero sí puede ser cualquier cosa que se interponga entre uno y Dios, ¿sí? Uno sí puede tener un dios ajeno. El dios ajeno de uno puede ser un trabajo, puede ser una posición social, puede ser la comida, un hobby, una actividad que para uno es primero y ante todo, ¿sí? Y que está primero que delante de Dios. Cualquier cosa o persona que sea más importante para uno que hacer la voluntad de Dios, eso es un Dios para uno, ajeno, ¿sí? La pregunta entonces importante es, ¿qué es primero en mi vida? ¿Qué va primero? ¿Qué está primero en mi vida? Y ante todo, ¿sí?
tengamos en mente que aquí Dios le está hablando a su pueblo, a su gente. Josué les está diciendo que se deshagan de cualquier cosa que esté en el camino de servir al verdadero Dios. Si el dinero es todavía más importante para uno que Dios, entonces el Dios ajeno de uno es el dinero. Necesitamos llegar al punto en nuestras vidas que hay un solo Dios en nuestras vidas. Y ese Dios es el Dios verdadero, Elohim, Jehová, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial. Y solo a Él serviremos. Él es el único a quien uno se dedica. Todo lo demás es secundario. Todo lo demás es secundario realmente. Sí. Es como dicen, mantengamos ahí la cintilla, no tienen que ir allí, como dice Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán, ¿qué? Añadidas. La única manera de tener éxito verdadero es tener al único Dios vivo y verdadero primero y ante todo en nuestras vidas. Y esto es una decisión que ustedes y yo tomamos desde el corazón. ¿Sí? Es una decisión que ahorita vamos a ver que es diaria, un día a la vez que uno toma esa decisión. ¿Sí? Sigamos leyendo en Josué 24, versículo 15. Dice, y si mal, les dice aquí, les sigue hablando a los hijos de Israel, y si mal os parece servir a Jehová, o sea, si ellos deciden no hacerlo, escogeos hoy a quién sirváis. Decídense de una vez. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo, Josué, y mi casa, ¿qué? Serviremos a Jehová. Así les pone la claridad, ¿sí? Él estaba ya decidido, Josué, ¿sí? Había estado decidido desde toda su vida a servir a Jehová, ¿sí? Versículo 16, luego dice, entonces, mire qué interesante aquí lo que sucede, ¿sí? Y está escrito para nuestro aprendizaje, y dice así, versículo 16, entonces el pueblo respondió y dijo, o sea, como que les llegó al corazón de Josué con estas palabras, bueno, era Dios llegándole al corazón de ellos, hablándoles a ellos, Dios mismo. Entonces respondieron, ellos reaccionaron y respondieron y dijeron, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Versículo 17, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Versículo 18. Y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es ¿qué? Nuestro Dios. O sea que el pueblo habló su decisión de servir a Jehová, pero hablarlo no es suficiente. No es suficiente. Cualquiera puede decir algo, yo te amo, ¿sí? Pero no es cuestión de palabras, ¿sí? Es cuestión de acciones. Es de actuar, ¿sí? No de hablar, no de mandar un video, ¿sí? Eso no, es de acción. Cada uno actúa a la luz de poner a Dios primero y ante todo en su vida, ¿sí? ¿Se acuerdan del conocimiento, sí? Ese conocimiento de que Dios es primero para uno, ¿sí? Y que el Señor Jesucristo es nuestro único Señor también, ¿sí? Es un conocimiento que conlleva una acción correspondiente, ¿sí? Una acción correspondiente. Así que no es cuestión de hablarlo, ¿sí? No es decir, yo voy a hacer esto, o yo amo a Dios, ¿sí? No, es cuestión de actuar conforme a ellos, ¿sí? Mira el versículo 19, dice así, entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Sí, mire por qué es lo que lo hizo, versículo 20. ¿Por qué? Porque si dejareis a Jehová, después de decir que lo van a servir, y dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal.
sea, con Dios uno no puede engañar a Dios con palabras, ¿sí? Palabras, nada más que palabras, ¿sí? Uno no puede engañar a Dios así, ¿sí? Es muy fácil, sí, pero con Dios no. Usted puede engañar a los hombres, ¿sí? Tal vez a uno, pero a Dios no se puede engañar, ¿sí? Eso dice la palabra, ¿sí? Por eso es que es tan importante esto de Dios primero y ante todo, ¿sí? Y que nosotros seamos íntegros en esa gran verdad, ¿sí? Tomando la acción correspondiente, que ahorita vamos a ver cuál es para nosotros los hijos de Dios. Porque aquí Dios está hablando a sus hijos de Israel, que eran siervos, ¿sí? Por eso habla de servir a Jehová, ¿sí? Eran siervos, ¿sí? Ahora nosotros somos hijos de Dios. Ahorita vamos a ver cuál es la acción que hemos de tomar para que Dios sea primero y ante todo en nuestras vidas, ¿ok? Pues miren lo que hace Josué aquí con los hijos de Israel, cómo los lleva a que ellos amorosamente tomen esa decisión, él asegurándose que esos hijos de Israel anden conforme a la voluntad de Dios, y les sigue diciendo, les dice el versículo 20, pues que no es solo diciéndolo, no es hablándolo, es realmente haciéndolo de corazón. El versículo 21. El pueblo entonces, después de esa reargución, el pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová ¿qué? Serviremos. Versículo 22. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. O sea, que está establecido y ya hay un compromiso, ¿sí? De verdad. Y bueno, hasta ahí es que llegó Josué con los hijos de Israel, ¿sí? Versículo 23, entonces les dice: quitad pues entonces ahora, no mañana, no espere hasta mañana, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Ahora, sí, es bien tremendo. ¿Sí? Quitad vuestros dioses ahora, ¿sí? Versículo 24. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Versículo 25. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová, y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posición. Así que ese es el relato de Josué 24, que realmente vive y permanece para siempre. Y nos enseña unas grandes verdades que hemos de nosotros pues apropiar. Y nosotros como creyentes, cristianos, hijos de Dios, hijas de Dios, tenemos solo una vida para vivir y dar. Y tenemos el libre albedrío para decidir hoy, ahora, a quién vamos a servir. Tomemos esa decisión. Lo primero que hay que hacer es tomar la decisión, ¿sí? Como lo hicieron los hijos de Israel acá. Ahora, uno va a ver de que ellos, realmente muchos de ellos no mantuvieron firme en esa decisión. Muchos de ellos siguieron otros dioses ajenos, pero por lo menos se les dio la oportunidad allí de tomar la decisión, ¿sí? Con esa palabra de Dios que Josué les compartió, ¿sí? De tomar la decisión de que en sus vidas Dios es primero y ante todo, ¿sí? Cualquier otra cosa es secundario. Y no porque sí, no, porque es que realmente esa es la realidad, esa es la verdad. Dios es lo mayor y lo más importante, ¿sí? Y eso es muy fácil de reconocerlo y de creerlo, ¿sí? Eso sí, no hay sombra de duda al respecto. Así que la decisión hay que tomarla, ¿sí? Y mantener esa decisión firme de que Dios primero y ante todo en nuestras vidas. Y eso es literal, Dios literalmente Dios, ¿sí?
Y nosotros no desconocemos a Dios, ¿sí? Nosotros conocemos a Dios, sabemos quién es Dios. Él es nuestro Padre. Tomemos esa decisión, ¿sí? Y enseñemos a nuestros hijos y a nuestros nietos a que hagan lo mismo. Mantengámonos firmes y constantes en ese compromiso de tener a Dios primero y ante todo en nuestras vidas. Y veremos las bendiciones de Dios mientras disfrutamos de la herencia que Dios nos ha dado en Cristo Jesús ahora. Ahora bien, la pregunta entonces que hemos de hacernos una vez tomamos esa decisión en tu corazón es ¿qué acción específica tomar para que sea Dios primero y ante todo en mi vida? ¿Qué acción y su actividad con propósito específica tomar para que sea Dios primero y ante todo en mi vida? ¿Sí? Esa es una pregunta importante, ¿sí? Y para responder a esa pregunta, recordemos lo que Josué les mandó a los hijos de Israel a que hicieran. Una vez él les explica cómo fue Dios el que es por ellos y con ellos. Entonces Josué, recordemos lo que él les dice a los hijos de Israel, el versículo 14 de Josué 24, lo que él les mandó a que ellos hicieran. Está ahí en versículo 14, ¿sí? Que está para nuestro aprendizaje. Y les dice, ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y verdad. Esa es la acción para ellos, era que temieran, que respetaran a Jehová y que le sirvieran con integridad y en verdad, y quitaran de entre vosotros, los dioses a los cuales sirvieron a vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y que servir a Jehová. Esa era la instrucción para ellos. Pero nosotros no somos siervos de Dios, sino hijos e hijas de Dios, como nos lo revela muy claramente las epístolas a la iglesia. En Romanos 8, 15 y 16 está claramente revelado que hemos recibido no el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción o de filiación, por el cual clamamos Abba Padre. Así que somos hijos de Dios ahora, ¿sí? Dios es un Padre, a nosotros es un Padre, y miren esto, y Él ama, y desea, anhela, Él ama que sus hijos e hijas le hablen y estén en comunión con Él. Así de sencillo es. Realmente esto de poner a Dios primero, de tener a Dios primero y ante todo, es reconocer que Él para nosotros es el Padre, es nuestro Padre, ¿sí? El único Dios, el Padre, ¿sí? Amoroso, que dio a su Hijo por nosotros, para Él ser nuestro Padre y nosotros sus hijos amados. ¿Sí? Todo lo que Él hizo para que Él pudiera ser nuestro Padre y nosotros sus hijos, ¿sí? Hemos de mantenerlo clarito y siempre sencillo, de que Dios es nuestro Padre y Él ama que sus hijos e hijas le hablen, ¿sí? Y que estén en comunión con Él. Mira esto, Dios nuestro Padre quiere que nosotros sus hijos e hijas le hablemos, y eso literalmente es que hablemos en lenguas, pues el que habla en lenguas no habla a los hombres sino ¿a quién? A Dios. Eso es literalmente que le hablemos en lenguas, porque Dios, el Padre, es espíritu y Él quiere que le hablemos en lenguas, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, específicamente a Dios. Y esto del hablar en lenguas es mayormente en tu vida privada, ¿sí? No pública, privada, particular, en tu aposento alto, ¿sí? Donde Dios y tú están en comunión, están hablando, ¿sí? Usted háblale a Dios, habla en lenguas a Dios. Y Él va a hablarte a ti, ¿sí? Y háblale en lenguas sabiendo que estás hablándole a Él, ¿sí? Inclusive, cuando uno estudia esto del hablar en lenguas, es interesante entender, reconocer que el primer uso del hablar en lenguas fue en el día de Pentecostés, cuando los 12 apóstoles
hablaron en lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Era directo, era vertical, el hablar en lenguas a Dios, verticalmente, ¿sí? Con los pensamientos en Dios, y para con Dios, ante todo, primero y ante todo, ¿sí? Y no, el hablar en lenguas primordialmente es a Dios, para adorarlo en espíritu y en verdad, para adorarlo en espíritu y en verdad, porque Él busca que lo adoremos en espíritu y en verdad. Él busca, y el que busca encuentra, y Él busca, es la palabra seteo, como cuando a uno se le pierde algo, se le extravía algo, ¿sí? Las llaves de la casa, por ejemplo, uno las busca hasta que las encuentra, y cuando las encuentra, hay un gozo, ¿sí? Ahí las puede encontrar, ¿sí? Como que se aliviana la situación, ¿sí? Y lo mismo es con Dios. Cuando usted habla en lenguas a Dios, pero hablarle a Dios para adorarlo a Él en espíritu y en verdad, entonces hay un gozo, el Padre se goza, y ese gozo está en nuestros corazones, en nuestras vidas, ¿sí? Pero Él ama que nosotros le hablemos, ¿sí? Y mire esto, y también Dios, nuestro Padre, anhela que estemos en comunión con Él, en comunión con Él. Él desea, Él ama que le hablemos en lenguas y que estemos en comunión con Él, como ese Padre que Él es. Mire, y es la fe, ese oír a Dios y creer lo que Él dice, esa fe que es oír a Dios y creer lo que Él dice, que nos mantiene en comunión con Él por medio de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Así que, por eso ahí va la palabra de Dios, ¿sí? El oír la palabra y creer lo que Dios dice en su palabra a nosotros y para nosotros sus hijos. Así que para nosotros, para terminar, para nosotros los hijos e hijas de Dios, hoy, una vez tomamos la decisión de que es Dios primero y ante todo en nuestras vidas, la primordial y fundamental acción es amar a Dios, el Padre, y adorarlo en espíritu y en verdad. Es decir, de una manera verdaderamente espiritual, lo cual es hablar en lenguas. Y creer todo lo que Él dice, hay para nosotros en su maravillosa palabra de Dios. Esa es la acción y sus actividades correspondientes para que nosotros tengamos a Dios primero y ante todo en nuestras vidas. Y que entonces Dios nos pueda bendecir más que abundantemente, más allá de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios los bendiga. Gracias.